Génesis, el capítulo 4. Les invitamos, si han traído su Biblia, a seguirnos con la lectura. Y también en el boletín que han recibido al entrar hay un bosquejo que vamos a seguir. Ustedes van a notar, o ya han notado durante estas primeras semanas que estamos estudiando Génesis, el libro de los orígenes, habrán notado que cuando hablamos de Adán y Eva, cuando hablamos, como diría, de Caín y Abel, estamos hablando de personajes históricos. No estamos hablando de nombres que representan a la humanidad, etc. Estamos hablando de eventos históricos. Los primeros capítulos de Génesis y todo el libro, como toda la Biblia, es información histórica verídica y en gran parte comprobable. Cuando la Biblia habla de la resurrección de Jesucristo, está hablando de una resurrección literal, visible, palpable, en el mismo cuerpo en el cual Él fue muerto, resucitó. Cuando habla de Caín y Abel en el Antiguo Testamento, capítulo 4, está hablando de los hijos de Adán y Eva. Y esos fueron sus nombres. Ahora, para muchas personas eso es un poco diferente, porque nunca han tomado en serio, tal vez, esos relatos históricos. Y justo esta semana pasada tuvimos el privilegio de tener en la casa a 3 australianos que se dedican precisamente a enseñar acerca de la creación y la ciencia en general. Y nos han dejado una literatura que felizmente ya está editada acá y impreso acá en el Perú, que ayuda bastante. En primer lugar, hay un libro que dice el libro creacionista de las respuestas. 60 de las preguntas más inquietantes sobre la creación, la evolución y el libro de Génesis. Preguntas contestadas. Ahora, ayer estuve revisando esto, 4 escritores, todos doctorados, toditos doctores, catedráticos muy destacados en Australia en este caso, y conocidos por sus estudios, sus investigaciones científicas. Y estos hombres creen en la Biblia y están mostrando por qué como cristianos tenemos la plena seguridad de que la Biblia es cierta y es palabra de Dios. Ahora vamos a orar juntos. Les invito a cerrar los ojos y vamos a orar juntos. Oremos. Padre, gracias te damos por el día del Señor, que podemos encontrarnos nuevamente con amigos y hermanos después de una semana. Y más que todo, Padre, que podemos encontrarnos contigo. Podemos estar aquí para abrir tu palabra juntos, escuchar tu voz por medio de tu palabra, la Biblia. Y Padre, queremos conocerte mejor, queremos que obres en nuestras vidas, que hagas los cambios necesarios en nuestras vidas. Enséñanos, háblanos, cámbianos. Gracias, Padre, por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4 de Génesis, en el capítulo 3 vimos los orígenes del pecado. En el capítulo 4 vemos en realidad los resultados del pecado. ¿Qué es lo que pasó después? Adán y Eva aparentemente están viviendo más o menos tranquilos. Supieron que habían pecado. Dios los mostró el camino de regreso a Él por medio de las túnicas de pieles. ¿Se acuerdan? Y ellos se vistieron con delantales de hojas de higuera. Esa es la religión humana que fracasó totalmente y fue rechazado por Dios. Dios los ofreció túnicas de pieles, que es el camino de salvación. Fue derramada sangre. El animal inocente murió en lugar de los culpables. Y por fe ellos aceptaron las túnicas de pieles. Entonces Adán y Eva están viviendo y posiblemente están pensando que, bueno, hemos pecado, hemos metido la pata, pero más o menos estamos bien. Estamos aquí en el huerto, las cosas van andando bien, tenemos comida, tenemos todo lo que necesitamos. Bueno, perdón, no estaban en el huerto, pero sí estaban al costado del huerto. Y las cosas están andando más o menos bien. Y llegamos al capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, o sea, Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El nombre Caín significa adquirido. Y ella reconoce que es de Dios. Reconoce
que tal vez Dios está contestando su propia profecía o cumpliendo su propia profecía de capítulo 3, versículo 15 que hemos visto, que la simiente de la mujer va a vencer al enemigo, Satanás. Posiblemente Eva está pensando, ya le consiguió, hemos conseguido el que va a cumplir esta promesa. Claro, ella no sabe lo que está ocurriendo todavía. Pero en el proceso natural de su matrimonio, concibió y dio a luz su primer hijo, Caín. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Dos dignas profesiones, dos dignos oficios, los dos primeros hijos aquí en la tierra. El nombre de Abel significa más o menos algo vano, como un suspiro, más o menos es la idea. Algo muy breve, como un suspiro, o la palabra vanidad, que significa un poco vacío. Ahora, no se sabe por qué los nombres en el Antiguo Testamento muchas veces nos enseñan algo. A veces los padres a propósito los pusieron nombres, y a veces Dios escogió los nombres. Pero en muchas oportunidades en el Antiguo Testamento notamos que el nombre nos enseña algo acerca de la persona. Y tal vez aquí fue algo muy, muy sencillo, que ellos, Adán y Eva, no sintieron todavía el peso de su pecado, porque están viviendo más o menos bien, comienzan a nacer sus hijos y las cosas marchan bien. En sus hojas puse algunos versículos de Salmos 127 y 128. ¿Qué dice en cuanto a los hijos? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso sí es cierto. Necesitamos a Dios todos los días en la casa. Tenemos que clamar a Dios continuamente. Y después la Biblia continúa. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos pertenecen a Dios, son herencia de Dios. Adán y Eva tal vez lo reconocieron, tal vez no, pero comienzan a nacer sus primeros hijos. Y después en el Salmo 128, dirigiéndose al hombre, dice Dios, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahora, vimos en el capítulo 3 el inicio del pecado, y en el capítulo 4 vemos cómo comienza a surgir efecto en la raza humana. Versículo 3. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos que la adoración a Dios es una parte íntegra de la familia normal, desde la primera familia. Adán y Eva supieron, porque Dios se los demostró, cómo era acercarse a Él ya como pecadores, porque ya ellos rechazaron esta comunión primera que tenían con Él cuando escogieron el pecado. Y ahora Dios les enseñó cómo acercarse, y lo hizo por medio de las túnicas de pieles. Y ellos ya sabían entonces cómo acercarse a Dios. Este conocimiento que ellos tenían como padres, naturalmente lo compartió con sus hijos. Tanto Abel como Caín sabían en qué manera tenía que acercarse a Dios. Vamos a notar varias cosas en cuanto a la adoración en sus hojas ahí. Aparentemente hubo un lugar específico para la adoración. ¿Por qué? Porque dice que Abel trajo, Caín trajo de otro sitio sus ofrendas y los trajo. ¿A dónde? Bueno, no sabemos.
Tal vez ahí a la entrada a lo que era el huerto de Edén, donde estaba la presencia de Dios. Pero aparentemente se refiere a un lugar específico. Lo maravilloso es, para los cristianos hoy en día, podemos adorar a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento del día. No necesitamos, digamos, un lugar específico como este edificio que hemos hecho para reunirnos. Porque tú sabes que en tu casa puedes leer la Biblia, en tu casa puedes orar y tienes que hacerlo. Como familia, el hogar tiene que ser el lugar de encuentro con Dios. Pero desde el Nuevo Testamento notamos que los cristianos se reunían en lugares específicos. Tú lees las cartas de Pablo, vas a notar que hace referencia a la casa de fulano, la casa de fulana. O sea, hubo lugares específicos en la ciudad, en todas las ciudades del Imperio Romano, donde los cristianos llegaban ¿para qué? Para adorar. Entonces, el lugar específico. La persona que no se congrega, usando como excusa o pretexto, bueno, yo oro a Dios en mi casa. Está bien, tienes que orar en tu casa, pues todos oramos en la casa. Yo leo la Biblia en mi casa. Por supuesto, también lo hacemos. Pero la Biblia prohíbe que dejemos de congregarnos. Por eso tiene que haber un lugar específico. Supongamos que cambien las leyes en el Perú. Esto podría pasar, como en muchos países del mundo hoy en día. Y prohíben el uso de templos, digamos, de locales específicos. ¿Qué haríamos nosotros? Escogeríamos varias casas y un sistema de comunicación. Hermanos, de grupo 3, vamos a estar en la casa del fulano este jueves en la noche a medianoche, ¿no? Como hacen en China hoy en día. Y casi nunca es la misma casa. Pasan la voz entre ellos, como llegan si se reúnen en el mismo sitio 2 o 3 veces, llegan los policías y cierran la casa, multan o llevan preso a los dueños de la casa. Entonces, ¿qué hacen? Entre ellos pasan la voz, pero el hecho es, tienen que haber lugares específicos para adorar a Dios. El lugar es importante. Puede ser tu casa, puede ser mi casa. Dios, gracias a Dios, pues, nos permite la libertad. Hoy en día podemos reunirnos en grupos grandes, como una iglesia. Maravilloso. Pero tiene que haber un lugar. Y también un tiempo señalado. Dice, andando el tiempo. Y los estudiosos del hebreo dicen que probablemente eso se refiere al día séptimo, el día que Dios había señalado para reposo, que para nosotros hoy en día, el día domingo es el día del Señor, un día especial, el primer día de la semana. ¿Y cuándo se hizo el cambio? Bueno, el día del reposo oficialmente fue dado solamente al pueblo de Israel. Pero parece que los primeros hombres también observaban el séptimo día para adorar a Dios. Pero cuando Cristo resucitó el primer día de la semana, automáticamente los cristianos comenzaron a reunirse en el día del Señor, ya no en el día de reposo, el día sábado, sino el día del Señor. Y lo triste es que hoy en día algunos intentan guardar el sábado hoy en día, pero al hacerlo están negando la verdad principal del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. El creyente puede adorar a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, por supuesto. Pero tiene que haber también un tiempo específico. Nos ponemos de acuerdo y decimos a las 9 de la mañana vamos a encontrarnos en Rinconada, al lado del cañón. No, esa es la referencia que todos dan. Al lado del cañón vamos a estar a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana. Ustedes son los más sabios porque a las 11 hace más calor. Entonces les felicito. Pero separamos un tiempo definido, eso es normal. Ellos también tenían un tiempo definido. Entonces ahí vienen los dos, en el lugar específico, en el tiempo señalado. Pero ahí hay una diferencia muy grande entre Caín y Abel, porque hay otro requisito. ¿Cuál es? Está en sus hojas. La manera aceptable. Y ese es un pequeño repaso de la semana pasada. ¿En qué sentido una manera aceptable? Es una manera establecido por Dios mismo. Pongan ahí estas palabras para repasar. El camino a
a la adoración fue establecido por Dios mismo. La letra B requiere de un sustituto inocente. Eso es importante también. Como en el huerto fue el animal que dio sus pieles a Dios. También la letra C, la adoración legítima requiere también de derramamiento de sangre. Y Hebreos dice claramente, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión, o sea, no hay perdón, no hay manera de acercarse a Dios. Y la letra D es por medio de la fe. Se recibe el don de Dios por medio de la fe. Ahora, escuchen algunos versículos ya conocidos, pero voy a repetirlos o leerlos. En primer lugar, en cuanto al plan de Dios para la adoración, tú tendrás tus opiniones, yo tengo las mías. Pero hay un gran problema. Ni tus opiniones ni las mías importan mucho en cuanto al camino a Dios. Lo que Dios dijo es el siguiente, un versículo muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres tener vida eterna, tu opinión no vale mucho, porque Dios ya estableció que en su amor Él te está buscando a ti. Él tomó la iniciativa. Él dio a su Hijo Jesús, no por necesidad, sino por amor, por gracia, por misericordia. Te busca a ti. Ese es el mensaje positivo, maravilloso del cristianismo. Todas las religiones en general enseñan que tú tienes que hacer un esfuerzo y si tienes suerte, tal vez te salves. Solamente el cristianismo enseña que la salvación es totalmente de Dios. Es regalo de Dios. Dios amó. Dios dio su Hijo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Ahora, en Romanos, en cuanto al segundo requisito, dice lo siguiente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo entendió de que solamente por la muerte de un inocente, los culpables podemos ser librados, perdonados y salvos. Entonces él dice, así es, nosotros fuimos enemigos y no tuvimos manera de cambiar nuestra situación, muertos en el pecado, pero aún siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, dice. No hay otra forma. El sustituto inocente murió en nuestro lugar. Por eso sí, tenemos acceso a Dios. Y después Pedro dice para la letra C ahí en sus hojas, 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, o sea, desde Adán y Eva, no con cosas corruptibles, o sea, el dinero no puede comprar nada de Dios. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la letra C nuevamente, derramamiento de sangre. No es solamente la muerte, es la muerte con sangre que nos permite la adoración. La letra D, por medio de la fe. Ustedes conocen Efesios 2, 8 y 9. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No dice que la fe te salva. Muchas personas están buscando tener más fe, porque si puedo lograr tener mucho más fe, me voy a salvar. No es así. Con tu poquita fe que tienes que confiar en Cristo. Porque dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es simplemente el medio por el cual recibimos el regalo que Dios nos da. Acabo de pensar en algo. Voy a regalar un libro. ¿Cuál será? Los argumentos a favor de la evolución. Si quieres convertirte en mono, bueno, ahí está una foto del mono. Pero interesante el libro.
quiero obsequiarlo, voy a obsequiarlo a la primera persona que se acerca, vale 2 soles, mira, la persona, ay Mónica, ¿cuánto te costó? Al salir, si yo le digo, Mónica, disculpe, pero el librito cuesta 2 soles, ¿está bien o está mal? ¿Qué es lo que yo dije? Voy a regalar. Y ella fue la única que creyó. Mira, se llevó 2 soles. Ustedes nomás me están mirando, que no me creen. Pero ella se llevó. Y si habría sido el libro que cuesta 25 soles. Ahora Estela está listo, ya está preparada. Pero no lo voy a regalar. Ahora, la Biblia dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. La palabra gracia es carisma, es regalo, es obsequio. Dios dice, te obsequio, te regalo vida eterna. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Sí? Acepto. Esa es la fe. La fe es decir, ok, acepto. Pero hay muchos que están mirando, ¿será cierto que es un regalo? ¿Este gringo me va a engañar? ¿Me va a cobrar después? ¿Cómo será? Pero la fe es gracias. Y han escuchado que Mónica dijo gracias. Pero en realidad ni las gracias que ella da son parte de la fe. Es aceptar que es la fe. Ella dijo gracias porque su mamá le enseñó desde niña siempre decir gracias. O sea, esta es educación. Esa es educación. Decimos, gracias y aceptamos. Pero la fe es extender la mano y decir gracias. Ahora, por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces vemos la diferencia entre Abel y Caín. Una diferencia muy fuerte. Dice que Dios, en el versículo 5, no miró con agrado a Caín. Y en versículo 4, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia entre las ofrendas de estos dos? Supongo que Caín llevó lo mejor, porque eso es lo que indica acá. Caín llevó lo mejor de su chacra. Escogió las primicias, lo mejor de todo. Lo arregla bonito y lo lleva y lo pone en el altar, porque ya tenía que haber altar. ¿Y Abel qué llevó? Un cordero o un animal que murió. ¿Cuál es la diferencia? Es que Abel creyó a sus padres y a Dios. Caín inventó su propio camino. Mejor dicho, es el padre de la primera religión. La religión que la semana pasada llamamos la de las hojas de higuera. Y el contraste es con el plan de salvación representado por las túnicas de pieles. Y esos dos, entonces, tenían exactamente la misma información. Ahora, una pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que Dios demostró su agrado o desagrado? Porque dice que Dios recibió o no miró con agrado a Caín, sí miró con agrado a Abel. ¿Cómo saben ellos que Dios está mirando con agrado? ¿Qué piensan? Bueno, leo un versículo de Levítico para que tengan una idea. Salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y de allí en adelante vemos ese tema desarrollado en todo el Antiguo Testamento. Cayó fuego del cielo y probablemente lo mismo pasó acá. Caín pone ahí y está esperando, no pasa nada. Abel pone su ofrenda y cayó fuego del cielo y consumió la ofrenda. Eso significa que el juicio de Dios, en vez de caer sobre Abel, cayó sobre su ofrenda. El sustituto inocente que derramó su sangre. ¿Te das cuenta? Y Caín, como llega con toda su religiosidad y todo, con su soberbia, porque él pensó, mira, yo he trabajado duro, esto me costó. Y además, no es tan feo como este animal con su sangre. ¡Qué feo! El holocausto. Pero yo estoy llevando algo lindo, algo bonito, algo precioso. Y está esperando y no cae el fuego de Dios, porque no fue el plan de Dios. ¿Y qué pasó con Caín? Se molestó. ¿Por qué se molestó? Aquí encontramos el primer caso de celos o de envidia. Él se puso celoso
cuando ve que la ofrenda de su hermana menor es aceptada por Dios y la suya es rechazada por Dios. Y se pone celoso. Y comienza a desarrollarse algo en él, como dice en el versículo 5 al final. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Está molesto con Dios, molesto con su hermano. Y difícil de explicar. Pero aquí vemos que esta semilla de pecado que fue sembrado en Adán y Eva está dando frutos. ¿Dónde? En sus hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos pecadores? ¿Por qué son pecadores? Por herencia de sus papás. No echen la culpa a Adán y Eva. Tú eres el pecador, pues. Nosotros somos los pecadores. Han recibido una herencia de nosotros. Ellos son la herencia de Dios para nosotros, el regalo de Dios. Y nosotros le hemos dejado una herencia de pecado, de destrucción, de celos, de envidia. Eso no es nada extraño. Tú y yo los dos hemos visto muchos casos de problemas graves entre hermanos carnales. Muchas veces ocurren esos problemas justamente después del entierro de un papá o una mamá. Comienzan las batallas por las herencias o la herencia. Qué triste. Celos, envidias entre hermanos. Pero es común en la raza humana hoy en día. ¿Por qué? Por el pecado que está en la raza. Y vemos el fruto en lo que sigue, versículo 6. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y lo vemos aquí nuevamente y muchas veces. El caso de Jonás, por ejemplo, cuando se rebeló y se escapó, quiso escaparse. Toda esta experiencia con el gran pez y todo lo demás. Y después dice, vino la palabra de Dios a Jonás por segunda vez. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y mira lo que dice. Jehová dijo a Caín. ¿Por qué? Porque Caín está molesto y Dios lo sabe. Él sabe lo que está pensando. Tal vez Caín no lo mostró físicamente. Aunque dice que cayó de semblante. Pero Dios conoce su corazón. Y Dios dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres es futuro, pasado, presente. Futuro. Si bien hicieres, has hecho mal, Caín. Tú has hecho mal. Pero si bien hicieres, si tomas la decisión de cambiar, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y esa frase en hebreo es como un león acechando. Él está diciendo, Caín, cuídate. Porque si no escoges bien, al pasar por esta puerta, hay un león acechándote ahí. Y el león va a caer sobre ti si escoges mal. Te doy una oportunidad. Solamente tienes que traerme un cordero. Solamente tienes que reconocer mi soberanía y autoridad. Solamente tienes que ejercer la fe. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero Caín no aceptó la segunda oportunidad. ¿Y sabes qué, amigo? La mayoría no aceptan la segunda oportunidad. La segunda oportunidad no es después de la muerte. Ya no hay oportunidad. Es en esta vida. Y Dios le dijo, Caín, mira bien lo que estás haciendo. Arrepiéntate ahora. Tienes una oportunidad. Y la Biblia dice, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer asesinato. La segunda generación de la raza humana. ¿Quién enterró a Abel? Sus padres. Mira, solamente eran dos porque Caín ya se fue. Ahora sí, Adán y Eva sienten el peso de su pecado porque su hijo está muerto, su otro hijo huyó, ya no está, y ellos tenían que abrir la fosa y
enterrar a su propio muerto con sus propias manos. Ahora sí el pecado significa algo más para ellos. Ahora sí tal vez reconocen la gravedad de la decisión que habían tomado. Uno de sus hijos muertos y el otro separado de él. Ahora, vamos a leer un poco más esta mañana, después lo dejaremos. El versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y sabes que es una pregunta que a través de los siglos, de las edades, viene y llega a nosotros. Somos responsables por nuestros hermanos de la raza humana, nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos carnales. Somos responsables. Entonces la pregunta es legítima. Él dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. Mintiendo, igual que sus padres mintieron y tiraron la pelota, ¿no es cierto? Cuando Dios habló con ellos acerca de su pecado. No sé. O sea, se lavó las manos, como diciendo, no sé, es problema tuyo. Mira la respuesta siguiente. ¿Soy yo acaso guardo de mi hermano? Ese está hablando a Dios. Caín está hablando con Dios y está diciendo, ¿tú no puedes cuidar a tu propio hijo, Dios? ¿Acaso yo tengo que cuidarlo? Qué actitud tan cínica, el fruto del pecado. Y no quiere reconocer. Aun cuando Dios le juzga y lo envía lejos, por alguna razón que la Biblia no explica, Dios no aplica la pena capital, la pena de muerte aquí. El capítulo 9 de Génesis recién entra la pena de muerte y sigue hasta hoy en día. Pero aquí todavía por alguna razón, Caín se casó ¿con quién? ¿Con quién se casó Caín? A ver, dime. ¿Con quién? ¿Cómo se llamaba? Nadie sabe. No está ahí, no tienen que buscar, no está. No. Pero sí se casó, ¿con quién? La primera generación, o sea, Caín y Set, que reemplazó, o sea, el tercer hijo de Adán y Eva, se casaron con sus hermanas. No hay ninguna duda, no es nada difícil. Es que los problemas genéticos todavía no afectaban la raza, el pecado sí entró, pero no había ningún problema. La siguiente generación ya tal vez más lejanas, ¿no es cierto? Y un poco más tarde Dios prohíbe el matrimonio de hermanos o de primos hermanos. Ahora, pero aquí todavía no existe la prohibición porque no hay peligro genético para la raza. Pero de todas maneras, vemos aquí el fruto del pecado y queremos terminar esta mañana viendo dos cosas. Versículo 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta es la gracia de Dios en acción nuevamente. Les da otro hijo, porque de Set, del linaje de Set, va a nacer ¿quién? Cristo, pues. Set es el bisabuelo de Cristo. O sea, el linaje prometido en Génesis 3:15 se va estableciendo por medio de Set. Y si tú traces a través de la historia, ves que Cristo mismo nació del linaje de Set. Esa es la gracia de Dios. Y también acá menciona que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Viendo lo que pasó acá, los demás, al saber lo que ocurrió, entendieron de que hay una religión de Caín que es falsa y hay la salvación de Abel que es la verdadera. Vamos a verlo un ratito en sus hojas. Toma algunos apuntes ahí. Son de la misma familia. Ellos crecieron juntos en el mismo hogar. Pero Caín hizo un esfuerzo humano. Esa es la religión de Caín.
esfuerzo humano. Y Abel, ¿qué hizo? Creyó y obedeció. Esa es la diferencia entre religión y salvación. El esfuerzo humano nos conduce al fracaso. La fe y la obediencia nos llevan a la salvación. Número 2. La religión de Caín enseña que el hombre es débil y necesita ayuda. La salvación de Abel nos enseña que el hombre está muerto y tiene que nacer de nuevo. Un psicólogo puede intentar ayudar tus debilidades o ayudarte a ti mismo en cuanto a tus debilidades. Pero el problema es que no solamente eres débil, estás muerto. Espiritualmente, moralmente estamos muertos en pecados y delitos. La única solución es por medio de la fe en Cristo, el nuevo nacer. Al nacer de nuevo, vida nueva en Cristo. La religión de Caín es una religión de obras muertas, pero esfuerzos humanos. En cambio, la salvación de Abel es por gracia. La religión de Caín es inspirado por Satanás. La salvación de Abel es revelada de parte de Dios mismo. Por eso tenemos la palabra de Dios, la Biblia. La opinión humana es la religión de Caín. La revelación divina es el camino de salvación. Por eso, al final de la Biblia, en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Entonces yo te pregunto a ti esta mañana, ¿estás en el camino de Caín? ¿Estás en la religión de esfuerzo humano? Tú eres una de esas personas que dicen, no, yo tengo mi religión, mis papás me han dejado mi religión. Bueno, felicito a tus papás, pero tú, ¿qué vas a hacer con tu vida? La religión te llevará a la perdición, al infierno. La salvación, que es regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿En qué camino estás? ¿Estás en el camino de Caín todavía? ¿O has tomado la decisión de caminar en la fe en Cristo Jesús? Vamos a inclinar la cabeza por un momento, por favor. Padre, gracias te damos por tu amor y bondad, por los ejemplos históricos, bíblicos que tenemos aquí en nuestras manos. Gracias, Padre, que tú has provisto todo lo necesario para nuestro perdón y salvación. Y gracias que nos enseñas que no tenemos que depender de nosotros, de ningún esfuerzo humano, sino de ti y la obra completa de Cristo en la cruz. Padre, yo te ruego que en ese tiempo de la cena del Señor nos ayudes a reconocer nuevamente que Cristo derramó su sangre por nosotros y su cuerpo fue molido y maltratado y colgado en una cruz por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén.